que están en pláticas con el gobierno de Irán. Desde Irán dicen es mentira. Le digo que la verdad es la que más sufre en tiempos de conflicto. Para hablar de estas y otras cosas, saludo al maestro Daniel Marmolejo, gran amigo, analista, documentalista, productor, director. Te mando un abrazo, Daniel. Querido Vicente, qué gusto saludarte en esa calle tan importante, la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional, y donde también apareció la primera imprenta en el país, en el continente. Gusto en saludarte, querido Vicente. Pues hay un ambiente muy tenso que tú acabas de señalar en este momento sobre la verdad y sobre el conflicto en el Medio Oriente. Como sabemos, aquí, bueno, pudimos dar cuenta de que Netanyahu estaba utilizando inteligencia artificial y sí estaba utilizando inteligencia artificial. Y esto se prestó a la mofa. Finalmente tuvo que aparecer y en su aparición hizo algunos señalamientos que han llamado mucho la atención, Vicente, porque mezcla elementos históricos trascendentes con elementos simbólicos teológicos también. Esto de alguna forma ha sido valorado por los expertos, principalmente tiene que ser analizado por los teólogos. Uno en realidad no es teólogo, aunque yo escribí un libro de análisis a partir de una expresión que me dio Carlos Monsiváis en una reunión en el año 2006, donde hablaba de la teología sin Dios. Y yo me dediqué durante cerca de 10 años a estudiar este fenómeno en varios lugares del mundo para ver primero si existía y cómo se podía justificar. Pero bueno, eso al margen. A través de un escritor, Will Durant, que fue un escritor franco-canadiense que pues vivió en Estados Unidos y que hizo obras entre el siglo XIX y el siglo XX, Netanyahu utiliza reflexiones de este escritor para señalar que Jesucristo pues no tiene ventaja frente a Gengis Khan. La figura de Gengis Khan es muy apreciada por gente que incluso yo he conocido y que pues lo valoran mucho en Asia, fundamentalmente por el imperio mongol y la enorme extensión que tuvo. Pero la figura de Gengis Khan está asociada de manera muy particular con el colonialismo y con la brutalidad, con la alineación y la fidelidad absoluta al líder, al Gengis Khan, y también con la imposición de la fuerza, habiendo masacrado entre 30 y 40 millones de personas durante sus invasiones coloniales. Aunque logró conjuntar el poder y pues integrar, digamos, políticamente a grupos que no estaban dentro de esos planes y armar una ruta comercial, el saldo es un saldo terrible. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de una figura redentora dentro del seno del judaísmo, que además se encargó durante su vida, que fue una vida corta, a propagar el pacifismo, a establecer una diferencia entre el Estado y la fe desde la espiritualidad, y también a dejar claramente para la humanidad que el imperio que él buscaba no era un imperio terrenal, sino era un imperio que trascendía y que se establecía a través del amor. Por lo tanto, él tenía una conducta moral que no corresponde a la de Gengis Khan. En el marco teológico, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y que además llegó a la aceptación de su martirio, de su muerte. Y todo esto sucedió en el periodo romano y ha servido para datar los tiempos por dos etapas fundamentales que cruzan la historia. La parte histórica es antes de Cristo y después de Cristo. Sabemos nosotros que en el judaísmo la figura de Jesús no es la figura del Mesías, que en el judaísmo se sigue esperando esta llegada.
Pero el hecho de utilizar una comparación para establecer, desde el punto de vista simbólico, una justificación a la violencia que ejerce el Estado de Israel y su líder, Benjamín Netanyahu, su primer ministro, y todas las políticas de Estado, y ahí lo estamos viendo prácticamente en su última aparición, eh, pues nos lleva necesariamente a reflexionar que lo que está señalando Netanyahu es de que su proyecto expansionista colonial pues no tiene ni pasa por acuerdos de paz, no hay derechos humanos, no hay tribunales que puedan enjuiciarlo a él ni a nadie, y quizás algo más grande que tendríamos también que pensar, y esto muy particularmente para las personas que te siguen y que están en Estados Unidos, que además son quienes están sufragando los norteamericanos el peso de la guerra, que debería de ya de estar llegando a cerca de 30,000 millones de dólares. Y no solamente eso, sino que se está pidiendo fondos por 200,000 millones. El aspecto fundamental es de que tampoco existiría un sistema judicial norteamericano que pudiera limitar los ímpetus imperiales del Gengis Khan sionista, Benjamin Netanyahu. Entonces, estamos frente a un tipo absolutamente descontrolado que establece comparaciones que epistemológicamente son imposibles de comparar. Las propiedades, las particularidades, el pensamiento, las épocas, el objetivo y la espiritualidad de cada sujeto fue absolutamente distinta. Pero lo que hace es menospreciar a Jesucristo, porque al establecer que, de acuerdo con el escritor, no tiene nada que hacer respecto al proyecto del Gengis Khan, es un menosprecio. Entonces, cuando la figura está divinizada por la teología, por las religiones, y aquí hay muchas religiones que además son muchísimo más abundantes en cantidad de fieles que el judaísmo, estamos hablando literalmente de una blasfemia. Y esto tendría que ser muy fuerte, pero hay una situación también muy compleja. Gran parte del cristianismo, si no todo, desde luego, aquí no estamos hablando de totalidades, pero estamos hablando de mayorías, ha sido instrumentalizado para construir un fenómeno de enemigo común. Y esto tuve la oportunidad de analizar, de comentar y de escuchar a un analista internacional, Fabrizio Lorusso, quien me señalaba justamente sobre esta instrumentalización de los grupos evangélicos y también de ciertos grupos católicos que se han venido acomodando en la defensa de lo que denominan sus hermanos mayores. Bajo esta lógica, el supremacismo sionista judío quedaría también en esa ventaja por la conquista del fenómeno de instrumentalización. Y esto tendría también que ser valorado por el cristianismo en el mundo, porque dentro de unos de estos ataques en la aldea de Al-Qlayá murió el sacerdote Pierre Al-Rui, que es un sacerdote maronita, cristiano maronita en el Líbano. Nosotros hemos tenido en este país, en México, la presencia de cristianos maronitas a lo largo de mucho tiempo, incluyendo el obispo Antonio Chedraui y de muchos otros que han vivido en nuestro país y han amado a nuestro país y que han tenido una posición de participar en conflictos para ayudar a la resolución de los problemas que se han presentado en diferentes ámbitos políticos y empresariales. Yo conocí a Antonio Chedraui, al obispo maronita, aquí en México lo conocí, pero también he conocido a otros personajes influyentes, incluyendo algunos de la Organización para la Liberación de Palestina en los años 90, como lo fue Fauci Joseph en México. Bueno, pues este sacerdote es una víctima de Israel también. ¿Dónde están las oposiciones cristianas en el mundo a la ejecución de prelados de enorme trascendencia en situaciones de conflicto?
su vivienda fue 2 veces bombardeada. Él llegó en un estado muy crítico y murió. Entonces, el fenómeno de instrumentalización ante el menosprecio, la pregunta es, ¿puede continuar? ¿Puede el cristianismo en el mundo, que se cuenta por miles de millones, estar sometido a visiones mesiánicas? Y esto sucede también en la perspectiva de que la instrumentalización que ha hecho el sionismo ha quedado evidenciada también con la figura, y yo diría una figura manipulada, del presidente Donald Trump, que como sabemos, pues es un narcisista, es un sujeto que pues aparece en videos en donde él dice que él sabe más de Facebook que nadie, que él sabe más de drones que nadie, que él sabe más de construcción que nadie, que él sabe más de la guerra que nadie, que él sabe más de política que nadie. O sea, él sabe más que toda la humanidad en su conjunto. Pero un tipo que lo sabe todo, como él mismo se asume, Donald Trump, frente a una figura como Netanyahu, que en su conferencia señaló que él es el que encabeza este conflicto, Estados Unidos y el presidente Donald Trump, es manipulado a la vez y es instrumentalizado cuando Netanyahu señala que Donald Trump tiene pues a su grupo de colaboradores y de asesores y de que no los necesita porque él conoce muy bien todo y puede obviar a todos, ¿no? Es decir, que se aprovecha de esa condición ególatra, narcisista, para dominarlo, pero lo domina desde abajo porque dice, no, tú estás arriba, yo soy abajo, pero estamos vinculados en esta misma estrategia, pero tú eres el que la domina, papacito. Pues eso queda así como muy evidenciado de que es un ejercicio de manipulación para la instrumentalización de Estados Unidos. ¿Cómo se evidencia también esta orquestación de Israel? Pues desde dos aspectos históricos. El lobby sionista que opera en todo el mundo y específicamente en Estados Unidos se abastece de recursos, es decir, es un país que ha tenido muchos subsidios de los Estados Unidos, de sus gobiernos, a través de la planificación estratégica y de los conflictos. Bueno, sabemos que Ted Cruz es un sionista y no hay ninguna duda, pero lo que sucede es de que aquí hay una puerta giratoria. Por un lado, los Estados Unidos subvencionan gran parte de las estrategias en Israel y por el otro lado les devuelven recursos para apoyar a ciertos candidatos políticos. Entonces, ¿esto cómo lo puedes explicar desde un punto de vista técnico? ¿Acaso esto se le puede llamar lavado? ¿Acaso esto se le puede llamar refinanciamiento estratégico? ¿Acaso le puedes llamar a esto manipulación y control? ¿Qué significa ese tipo de puerta giratoria donde muchos recursos se aplican en Israel, pero está clasificada, etiquetada una parte que tiene que regresar a través del lobby sionista a personajes como Ted Cruz o como otros que han sido financiados? Entonces, el fenómeno evidencia claramente otra forma de instrumentalizar políticamente y someter al gobierno, a los líderes políticos, a los partidos políticos en Estados Unidos. Imagínate que un cártel del crimen organizado tuviera planificaciones, desarrollos, no sé, piensa inmobiliario, cualquier cosa, o que fuera beneficiado por un gobierno en el mundo, no hablo de México, hablo en cualquier país del mundo, y que le regresara dinero a los políticos que los apoyan. ¿Cómo le llamarías a eso? Y me atrevo a hacer ahora esta comparación porque cuando tú ves que los cárteles actúan a través de la operación del narcotráfico y que producen un mal para la humanidad, pues lo que está haciendo Israel, pues evidentemente también es un genocidio. Y el otro factor de la instrumentalización y del análisis en ese sentido es que en el mismo discurso Netanyahu se comprometió a resolver los problemas que ha significado pues la parálisis económica que tienen las ciudades en Israel. Bueno, eso suena muy atractivo,
pero en realidad el compromiso que tendría Netanyahu es con el pueblo que lo financia, que es el pueblo de los Estados Unidos, a quien les debería de sufragar todo el incremento de la Claro. gasolina, el incremento de los alimentos, la situación inflacionaria que se vive y el fenómeno de desempleo galopante en Estados Unidos, que se enfrenta a otro fenómeno que ya la Fed pues también está poniendo cartas en el asunto. Tienen un control de las tasas de interés en este momento, pero está la sombra de la estanflación. Significaría que hay cero generación de empleo e inflación descontrolada o desproporcionada cuando el precio del petróleo rebasa los $100 el barril y cuando si se decide finalmente en esta reflexión Donald Trump atacar las centrales eléctricas en Irán, Irán respondería de manera tremenda, ¿sí? Afectando y cerrando literalmente el estrecho de Hormuz, y esto pudiese Claro. elevar el precio del barril quizás hasta $200, Vicente. Pues hay que estar al pendiente, como también el mensaje que envía Donald Trump con los agentes de ICE en los aeropuertos, un verdadero caos en por lo menos 13 aeropuertos, los principales de Estados Unidos, y nosotros pues estaremos informándole a la audiencia de Sin Censura. Por lo pronto, mi querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a esta gente que aprecia tus comentarios, tus análisis, para que te vean, te escuchen, pero sobre todo te respalden en tus esfuerzos? Gracias, querido Vicente. Tuvimos ayer un programa en Cuarta República, Cuatro República, que se llama Jesucristo en boca de Trump, de Netanyahu. Jesucristo en boca de Netanyahu. Cuatro República, ahí estamos haciendo conciencia, Vicente, y en X, Homo Ex Novo, saludándote con mucho afecto y ojalá mañana la presidenta te dé el uso de la palabra. Esperemos que sí. Pues a dejar la víbora chillando también en la mañanera del pueblo, si se puede, si nos conceden la palabra. Mi querido Daniel, te mando un abrazo. Hasta pronto, querido Vicente. Saludos a la gran audiencia. Buenas Claro que días. sí, claro que sí. Bueno, así quedó. La presidenta dijo Serrano para